Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta oportunidad tenemos el privilegio de estudiar un texto donde vamos a ver al apóstol Juan una vez más. Hace dos enseñanzas atrás también vimos esta característica del Evangelio de Juan, donde él entra a reflexionar acerca de, en este caso, el testimonio que Juan el Bautista había expresado en torno a la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Juan es llamado el teólogo porque sus escritos fueron realizados cuando él ya tenía una edad avanzada y la reflexión en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo había podido ser procesada en su mente, en su ser, bajo la dirección, lógicamente, del Espíritu Santo. Por eso se le llamaba el teólogo. Así que cuando nos encontramos en un texto como el que vamos a estudiar en esta noche, es un gran privilegio. Vamos a orar, después vamos a entonar un himno y vamos a entrar en el estudio de esta porción del Evangelio de Juan. Inclinemos el rostro allí en nuestros hogares. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos este privilegio en torno a tu bendita palabra, en torno al Evangelio de Juan, que, como el mismo apóstol lo expresa, tiene la intención de llevar a las personas que leen el Evangelio a la fe, a creer en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo y creyendo tener vida en su nombre. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tu luz, tu guía, que nos des la capacidad de estar atentos a la predicación de la palabra y al maestro que tenga una línea de predicación clara, una expresión clara y también que esté sujeto a la verdad que surge de las Escrituras. Gracias, Señor. Nosotros oramos con la certeza, con la certidumbre de que tú nos escuchas cuando la oración es conforme a tu voluntad y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, amados hermanos, a entonar un himno y vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Himno 371, cuán dulce es confiar. Como ya lo indiqué, el estudio de esta noche se centra en la reflexión teológica que hace el apóstol Juan en torno
al último testimonio que ha desarrollado Juan el Bautista en torno a la persona del Señor Jesucristo. Así que nos vamos a adentrar en un estudio teológico. Y esta reflexión que va a realizar el apóstol Juan se centra en la importancia fundamental, vital, de la aceptación del testimonio que el mismo Señor Jesucristo trae. El testimonio del mismo Señor Jesucristo acerca de su persona y de su obra. La importancia de aceptar dicho testimonio. Por favor, leamos el texto que vamos a estudiar en esta noche. Juan capítulo 3, versículo 31 al versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 31 al versículo 36. Dice la palabra del Señor: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos dividir nuestro estudio de esta noche en torno a esta porción del Evangelio de Juan en tres partes principales. La primera se enfoca en la prioridad del testimonio de nuestro Señor Jesucristo debido a su origen divino, La segunda parte expresa la prioridad del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pues estaba dotado con toda la potencia divina. Y la tercera parte resalta el apóstol Juan las consecuencias de la aceptación o el rechazo a este mensaje que da nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos entonces viendo el primer punto, la prioridad en el testimonio que tiene en las palabras de nuestro Señor Jesucristo debido a su origen divino. Por favor, leamos del versículo 31 hasta la primera parte del versículo 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, señala el apóstol Juan. Para entender el peso de estas palabras del apóstol Juan, debemos una vez más, como lo hicimos en la enseñanza anterior, debemos enfatizar la fama, la importancia que Juan el Bautista tenía en medio del pueblo. El pueblo consideraba a Juan el Bautista como un profeta. Ahora, ¿por qué es importante resaltar una vez más esta fama que tenía Juan el Bautista? Porque el apóstol Juan hace un contraste entre el ministerio de Juan y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que inicia haciendo el apóstol Juan en esta reflexión. Por eso es importante resaltar una vez más esa fama, esa importancia que tenía el apóstol Juan en medio del pueblo, Ahora, que fuese considerado Juan un profeta no es un aspecto menor, porque no debemos olvidar que el pueblo había trasegado por 400 años, y podemos afirmarlo así, por 400 años, sin tener un profeta en medio de ellos, Así que al apóstol, a Juan el Bautista llamarle un profeta, señalarlo como un profeta, era mostrar la gran importancia que el Bautista tenía en medio del pueblo. Ahora, dicha importancia que el pueblo daba a Juan el Bautista no era injustificada. Miremos las palabras del Señor Jesucristo en torno a Juan el Bautista. Podemos verlo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 28. Mira estas palabras que da nuestro Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista. Él dice, hablando de Juan el Bautista, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta
que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista era el mayor de los profetas que Dios había dado a su pueblo. Recuerda que la labor del profeta era traer el mensaje de Dios al pueblo, era traer el mensaje que Dios quería dar, revelar a el pueblo. Pero por más que fuese el más grande de los profetas de todos los tiempos, mayor que Elías, mayor que Eliseo, mayor que todos los profetas que nos dejaron sus libros escritos, su mensaje dependía de lo que el Espíritu Santo quisiera revelarle, guiando su vida terrenal en pos de comunicar lo que Dios quería que fuese comunicado al pueblo. Todos los profetas apuntaban a Cristo. Todo su mensaje de los profetas de todos los tiempos apuntaban a Cristo. Cada vez más en torno a la historia de la redención, y a medida que se iba acercando la venida del Mesías, cada uno de estos profetas iba trayendo mayor luz en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Como el mismo apóstol Juan, trayendo las palabras del ángel que le enseña la visión y que quedan reflejadas en el libro de Apocalipsis, señala en Apocalipsis 19:10, dice el ángel: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, señalando que los profetas siempre tuvieron la intención de mostrar, de señalar, de apuntar hacia la persona del Señor Jesucristo y su obra. Es por eso que Juan el Bautista es el mayor de los profetas, porque él antecede la llegada del Mesías. Por eso es el mayor de los profetas, porque su mensaje era cada vez más claro en anunciar aquel que habría de venir, y el pueblo lo estaba esperando. Pero a la llegada del Mesías, todo el mensaje de los profetas, incluido el mensaje de Juan el Bautista, en torno a la llegada del Mesías, cuando el Mesías vino, pues el mensaje profético palideció, porque aquello que era anunciado ahora estaba presente. Nuestro Señor Jesucristo ahora ya estaba presente. Él era la consumación de la revelación profética, la consumación de la revelación profética. Esto es importante señalarlo, repito, porque Juan inicia en esta reflexión, el apóstol, contrastando el ministerio de Juan el Bautista, diciendo: el que es terrenal, de lo terrenal habla, con ese aspecto que ya hemos señalado de depender de lo que el Espíritu Santo quisiera revelar a medida que la venida del Mesías se acercara. Entonces esta parte es importante señalarla. Pero nuestro Señor Jesucristo no traía un mensaje como trayendo un mensaje de un tercero, como lo hacían los profetas, que traían el mensaje de Dios hacia el pueblo y según el Espíritu Santo quería darles a revelar. Sino que nuestro Señor Jesucristo traía un mensaje directo, pues era Dios mismo hecho hombre. Es el mensaje, es el verbo encarnado. Es el verbo encarnado que ahora presenta la revelación de Dios plenamente, la revelación de Dios plenamente. Este punto, este aspecto, este tema ya lo abordó nuestro Señor Jesucristo en su encuentro con Nicodemo. Recordemos, en Juan capítulo 3, versículo 11 y 14, el Señor Jesucristo ya ha dicho: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesucristo ya había expresado esa potencia del mensaje que Él venía a traer, porque Él había descendido del cielo. Su mensaje era la consumación plena de la profecía, porque Él era aquel que había sido profetizado. Ahora, detengámonos un momento y enfaticemos lo siguiente. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el mayor testimonio que el hombre pueda recibir.
pues es Dios mismo en persona hablando la verdad, una verdad que podía expresarlo directamente, esa verdad que estaba en el seno de la Trinidad. Por eso en el versículo 31 de Juan capítulo 3, en esta reflexión teológica que hace el apóstol Juan, él inicia diciendo: el que de arriba viene es sobre todos, el que de arriba viene es sobre todos. Y en el versículo 32, en la primera parte dice: y lo que vio y oyó, esto testifica. Es Dios mismo encarnado, trayendo el testimonio, la revelación plena a su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, era notorio que Dios mismo hablaba. Nosotros, por ejemplo, encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 28, estas palabras que nos trae el evangelista Mateo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo estaban rodeadas de autoridad porque era Dios mismo trayendo el mensaje a su pueblo. Había una gran diferencia entre la autoridad que expresaba nuestro Señor Jesucristo que todos los demás maestros que enseñaban al pueblo. Así lo expresa J.C. Ryle. No es como los meros ministros humanos que solo declaran lo que les ha enseñado el Espíritu Santo e inspirado para que les comuniquen a otros. Como Dios declara con autoridad verdades que había visto y oído y conocido desde toda la eternidad con el Padre, termina señalando Ryle. Dentro del plan de redención, la venida del Mesías ponía fin al oficio profético, pues lo que los profetas anunciaban había llegado, estaba presente, aquel que había de venir ya estaba presente. Es por eso que nosotros nos encontramos con que el autor de la epístola a los Hebreos inicia su carta de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, el autor de Hebreos inicia diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y después entra a señalar las características del Hijo y es de la misma sustancia, esencia del Padre. Es Dios mismo hecho hombre, es el fin, es la culminación del oficio profético. Así que entendiendo esto, debemos hacernos en este instante esta pregunta: ¿qué más mensaje profético necesitaba el pueblo de Dios? La respuesta claramente es ninguno, porque por eso es lo que hace el Espíritu de Dios con los apóstoles, lo que va a entrar a hacer el Espíritu de Dios con los apóstoles del Señor Jesucristo es hacerles entender el mensaje y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ahora va a tomar a los apóstoles después de la venida del Mesías, va a traerles a memoria lo que el Señor enseñó, va a traerles a memoria lo que el Señor hizo para que ellos puedan entonces dejar plasmado dicho mensaje, la verdad, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan señala esta verdad de lo que va a hacer el Espíritu Santo ahora con los apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos no van a traer nuevas revelaciones, sino que van a traer el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 26, por ejemplo, leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, esto se lo dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo les enseñaba a los apóstoles cuál era el ministerio que el Espíritu Santo iba a tener en sus vidas, traer a memoria todas las palabras que el Señor había dicho y enseñarles el significado en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 capítulos después, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el versículo 13 y 14, el Señor sigue diciéndoles: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, Así que podemos señalar claramente que con la venida del Mesías, el oficio profético cesa en el sentido que todo lo que apuntaban los profetas ahora estaba presente. Ahora el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles del Señor Jesucristo a dejar reflejado a través de sus escritos, nuestro Nuevo Testamento, el significado de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Juan capítulo 3 y leamos una vez más el versículo 31 y la primera parte del versículo 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica. En otras palabras, lo que está diciendo Juan aquí en este inicio de reflexión es que toma como comparación al más grande de los profetas de todos los tiempos, a Juan el Bautista, y señala en torno a la venida de aquel que los profetas señalaban. ¿Qué más revelación podría el pueblo de Dios esperar? ¿Qué más revelación podría el pueblo de Dios esperar? Esta es una pregunta que todos los cristianos deben hacerse, y aquellos que van tras nuevas profecías y mensajes novedosos, pues lo que deberían hacer al entender esta verdad es arrepentirse y más bien venir a disfrutar de la gloriosa verdad del Evangelio, el mensaje sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje apostólico. Y es por eso que a continuación, en medio de esta reflexión, el apóstol Juan señala la tragedia más grande que un hombre pueda realizar en su existencia. Y es esto: teniendo a la mano el mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo y replicado por los apóstoles, el mensaje apostólico, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, teniéndolo a la mano, despreciarlo. Teniéndolo a la mano, despreciarlo. El versículo 32, la parte B, en esta reflexión, el apóstol Juan sigue diciendo: y nadie recibe su testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Ahora, claramente esto es una hipérbole que utiliza el apóstol Juan cuando habla de nadie recibe su testimonio. Esto es una exageración. Lo que tiene la intención el apóstol Juan es señalar que la gran mayoría de judíos, que en el contexto de lo que va del evangelio narrado, está centrado en torno al ministerio del Señor en medio de ellos. La gran mayoría de judíos habían despreciado el testimonio supremo de Dios. El testimonio supremo de Dios, el Verbo encarnado. Habían despreciado el testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así como en el siglo I, al día de hoy, todo el mundo habla de Dios. Y cuando hablan las personas acerca de Dios, lo hacen de una manera tan autoritativa que sorprende que la fuente de donde surgen sus pensamientos en torno a Dios y acerca de la salvación y de todo tema relacionado con Dios, sorprende que sean sus propios corazones. Las personas hablan con autoridad de Dios. Todo el mundo, como se expresa, es un teólogo. Y lo hacen con tan autoridad y tal pasión que sorprende saber que su fuente para hablar de esa manera sean sus propios corazones, sean sus propios pensamientos. Y eso es por la ignorancia de las Escrituras, porque aquel que conoce las Escrituras jamás confiaría en su corazón para hablar temas tan sublimes. Pero estas personas tan apasionadas que hablan de Dios y que tienen su fuente de entendimiento en torno a su ser, a su corazón, cuando se les presenta el mensaje que viene de Dios, el mensaje que surge de las Escrituras, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje apostólico, cuando se les presenta a estas personas lo desprecian. Y una vez más, repito, esa es la desgracia más profunda que un hombre pueda llegar a cometer. Es decir, de frente
Dios, no te creo. Eso es lo que se expresa cuando se rechaza el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Juan, en medio de esta reflexión, contrasta esta nefasta actitud que ha señalado de que nadie creía en él, que nadie creía su testimonio. El apóstol contrasta esta nefasta actitud con lo que hace aquel que, oyendo el mensaje del Evangelio, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, lo recibe, lo atesora, cree en él. En el versículo 33 del capítulo 3 de Juan, el apóstol señala lo siguiente: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Este atestigua que Dios es veraz. Una mejor traducción es utilizar la palabra certifica en vez de atestigua. Leámoslo con esa traducción. El que recibe su testimonio, este certifica que Dios es veraz. La expresión señala que aquel que cree en el testimonio de aquel que viene de lo alto, de aquel que está sobre todas las cosas, aquel que cree en dicho testimonio coloca un sello, coloca un certificado, confirma que Dios es veraz, que Dios no ha mentido, que lo que Dios ha hablado por medio de sus profetas, que lo que Dios ha hablado por medio de la Escritura, que el testimonio que trae la persona del Señor Jesucristo es veraz, hace a Dios veraz. Así como en esa época desde la cual escribe el apóstol Juan, alguien certificaba como verdadero, por ejemplo, un escrito, colocando el sello de su propio anillo, colocándolo allí diciendo, esto es veraz. Es como una expresión de esta manera: creo en Jesús como el Señor y el Salvador de mi existencia porque creo en la palabra de Dios. Certifico que Dios es veraz, que Él no miente, que Él no miente. Así como el Padre lo encontramos dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, certificando, atestiguando del Hijo. Por ejemplo, en el bautismo, cuando escuchamos esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd, lo mismo que ocurre en la transfiguración. Aquel que cree en el testimonio de Jesús, el mensaje del Evangelio, el mensaje apostólico, pues de una forma u otra podremos decir que hace lo mismo que había hecho el Padre en torno al Hijo. En este caso, aquel que cree certifica que Dios es veraz. Certifica que Dios es veraz. Y ese es el punto a resaltar aquí en estas palabras del apóstol Juan en el versículo 33 de aquel que cree. Este es el punto. Grita que Dios es veraz, que Dios no ha mentido. Menospreciar el testimonio del Hijo, menospreciar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es menospreciar al Padre, porque es menospreciar el mensaje más excelso de Dios al hombre. Es por esta razón que, finalizando su ministerio público, cuando era evidente que la gran mayoría de judíos no creían en él, el Señor Jesucristo declaró lo siguiente. Esto se encuentra, lo que voy a leer en Juan capítulo 12, versículo 44. Nos dice el Evangelio de Juan en ese capítulo: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Rechazar el mensaje, el testimonio de Jesús, rechazar el mensaje de la fe cristiana, es despreciar a Dios. Eso es lo que acontece, es despreciar a Dios. El mismo apóstol Juan, cuando escribe su primera epístola, dice lo siguiente. Esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 9 al 11. Mira lo que dice el apóstol Juan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Hoy en día muchos aparentan con sus palabras ser temerosos de Dios, ser personas temerosas de Dios, religiosas. Pero es solo eso, una religiosidad, son solo palabras, porque desprecian el mensaje de las Escrituras, lo consideran un mensaje obsoleto, un mensaje antiguo. Ahora bien, ellos pueden tomar esa actitud insolente frente a la palabra del Señor. Pero esta es la verdad de lo que está aconteciendo. Están diciéndole a Dios, quien es verdad, le están diciendo, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Aquel que desprecia el testimonio de Jesús, aquel que desprecia el testimonio apostólico, aquel que desprecia las Escrituras, por más religioso, por más adulador de Dios que se muestre, está expresando, está diciendo directamente a Dios, eres un mentiroso, y esto es una blasfemia inmensa, porque un atributo divino es que Él es verdad. La mentira está asociada con Satanás. Y esta es la tragedia entonces de aquel que rechaza el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú le presentas a alguien la verdad de que estamos en una condición de pecado y que el único medio dado por Dios para que el hombre sea salvo es confiar en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quien escucha rechaza ese mensaje diciendo, falta adicionarle las buenas obras que hagamos, o confío en los sacramentos de la Iglesia de Roma, o confío en María u otro santo, o creo que Dios es bueno, es amor, es bondad y que al final Él nos ama a todos con nuestros errores. Cuando alguien expresa esto habiéndole mostrado el testimonio de Cristo, habiéndole mostrado la verdad de las Escrituras, lo que está diciendo es, Dios, eres un mentiroso. Y esta es la verdad y esta es la gran tragedia de muchos que conviven a diario con nosotros. El apóstol Juan refuerza el peso que tiene el testimonio de Jesús, señalando que Él fue dotado con toda la potencia divina. Y entramos al segundo punto de nuestra enseñanza. El apóstol Juan refuerza el peso que tiene el testimonio de Jesús, señalando que Él fue dotado con toda la potencia divina. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Los profetas que Dios había dado al pueblo eran capacitados por el Espíritu Santo de Dios en la medida de su voluntad, en torno al mensaje específico que debían compartir al pueblo. Pero en contraste, Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue dotado sin medida, es decir, fue ungido en torno a su naturaleza humana con la plenitud del Espíritu, como el mismo apóstol Pablo expresó en la epístola a los Colosenses. Pablo decía, y esto lo encontramos en Colosenses 2:9, hablando de Jesús, diciendo, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso versiones como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional traducen este pasaje de Juan 3:34 de la siguiente manera. Porque Dios le da el Espíritu sin límites, dice la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Versión Internacional dice, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción, sin restricción. Como expresaba el puritano Matthew Henry, el Espíritu no habitaba en él como en un vaso, sino como en una fuente, como en un océano sin fondo, expresaba Matthew Henry. Así que el apóstol Juan, en torno a la reflexión del testimonio de Jesús, lo que está intentando hacer en medio de esta reflexión teológica es colocar en lo más alto que él pueda expresar la importancia, lo maravilloso del testimonio que nuestro Señor Jesucristo traía. Ha dicho, Él viene de arriba y está sobre todos nosotros. Ha dicho que Dios le ha dado el Espíritu Santo sin medida, sin medida.
Pero la tragedia que Juan expresa y que vemos que persiste hasta el día de hoy es que el más excelso de los profetas, Juan el Bautista, se quedaba muy corto en torno a la grandeza del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero lo terrible es que se había despreciado, y lo habían despreciado aquellos que históricamente, en el momento en que Juan escribe, aquellos que históricamente habían anhelado aquel que habría de venir. Al mismo tiempo podemos decir que al día de hoy, muchos que creen tener una relación con Dios, una relación de amor, desprecian la verdad de las Escrituras, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y soy enfático y lo repito una vez más, esta es la gran desgracia del hombre. Es por esta razón que el apóstol Juan, finalizando esta reflexión teológica, trae las implicaciones de abrazar el testimonio de Dios por medio de el testimonio que Dios ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, o despreciarlo. El apóstol Juan va a finalizar esta reflexión trayendo las implicaciones que tiene el acoger el testimonio del Señor Jesucristo o despreciarlo. En el versículo 35 de Juan capítulo 3 leemos: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Si hay algo claro en esta reflexión de Juan en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el vínculo directo que hay entre Él y el Padre. Como el mismo Señor Jesucristo expresó: nadie va al Padre sino por mí. Leon Morris dice acerca de esta intención que tiene el apóstol Juan en esta reflexión teológica lo siguiente: estas palabras dejan ver la comunión que hay entre Jesús y el Padre y la importancia de tener una relación con Él. El plan glorioso diseñado en la eternidad por el Dios Trino es la gloria del Padre por medio de la gloria del Hijo. La gloria del Padre por medio de la gloria del Hijo. Ese es el plan eterno, el plan maravilloso realizado por la Trinidad antes de que todo existiese. Nosotros encontramos en Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 10, un atisbo de esta realidad. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo, señala el apóstol Pablo en este pasaje. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo señala: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el plan glorioso diseñado en la eternidad por el Dios Trino es la gloria del Padre por medio de la gloria del Hijo. Sin aceptar el testimonio de Jesús, no hay esperanza alguna, porque rechaza el plan de Dios para la existencia del universo. Así que cuando tú escuches: yo amo a Dios, pero no acepto eso de la salvación solo por la fe, o yo amo a Jesús, pero aborrezco lo que la fe cristiana enseña, tómate la cabeza y expresa la inconsecuencia que hay en dichas palabras. Decía el teólogo luterano Ketznel lo siguiente: Dios amó a los profetas como sus siervos, pero ama a Cristo como su Hijo unigénito y se comunica a sí mismo a Él de forma proporcional a su amor. Los profetas solo tenían cometidos específicos limitados a cierto tiempo y ciertos propósitos.
Pero Cristo recibe todo el poder como el administrador general de todas las obras de su Padre, el ejecutor de sus planes, la cabeza de su iglesia, el sumo sacerdote universal de los bienes venideros, el mayordomo y administrador de todas sus virtudes, termina señalando Kesnel. Volvamos a leer el versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo, es el plan eterno desde antes de la fundación del mundo. La gloria del Padre por medio de la gloria del Hijo. Es el plan eterno trino. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y dentro de esas cosas que el Padre ha entregado en las manos del Hijo es hacer el juicio. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el juez designado. Adelántate un poco en Juan capítulo 5, versículo 22 y 23, leemos lo siguiente. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que él envió. El apóstol Juan enfatiza que el desprecio al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, al testimonio que sus apóstoles tomaron y predicaron por todo el mundo, al testimonio apostólico, a las Escrituras, es rechazar, es llamar mentiroso al Padre, es despreciarlo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Imagínate allí, ante el cual has despreciado su mensaje, su testimonio, ante aquel que le has dicho mentiroso. Alguien podría decir, oh, yo nunca le he dicho mentiroso a Jesús. Pero cuando piensas y dices que tu salvación se debe a las buenas cosas que haces, a que no eres tan malo, a que fuiste muy religioso y practicabas los sacramentos de la iglesia de Roma, con todo este tipo de acciones y actitudes, lo que estás haciendo y diciendo, aquel que tiene el derecho de hacer juicio es mentiroso. Tu muerte en la cruz fue un sinsentido. Aquel que aún tenga atesorado en su corazón que hay una balanza de justicia y delante del Señor se inclinará si hiciste más cosas buenas que malas. Lo que está expresándole a aquel que hará el juicio es: tu muerte no tuvo ningún sentido. Mis hermanos, o Jesucristo tiene la máxima importancia en nuestra existencia, lo cual está relacionado con su testimonio, o Jesucristo no tiene importancia alguna. Esa es la realidad, aunque trates de justificar tu incredulidad con palabras como tú quieras hacerlo. La única manera de huir del juicio es huyendo hacia el juez. La única manera de huir del juicio es huyendo hacia el juez. Y es por eso que el apóstol Juan cierra esta reflexión diciendo lo siguiente en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miremos primero la gloriosa verdad que disfrutan aquellos que por medio del Espíritu Santo se han aferrado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene, no dice tendrá, sino que tiene. Ya disfrutamos un estado maravilloso, unión con Dios, paz, seguridad, la certeza de que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 24 leemos lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que creen al testimonio de Jesús tienen la dicha, el gozo de disfrutar de su salvación, de disfrutar de la seguridad de su salvación.
Aquellos que rechazan su mensaje, por más religiosos que sean, no disfrutan de esta gloriosa seguridad. Y una ilustración de esto es lo que sucede en Roma, en la mal llamada Iglesia de Roma, quienes, habiendo desechado el testimonio de Jesús, enseñan que nadie puede estar seguro de que es salvo a menos que reciba una super revelación de Dios. Esto es una desgracia. Sin dudas es la intención del enemigo, es la intención de Satanás para la vida de los hombres. Por el contrario, a aquellos que hemos certificado que Dios es veraz, al creer en el testimonio de Jesús, estamos gozosos, estamos alegres, estamos plenamente seguros de nuestra salvación. Así lo indica el apóstol Juan en el inicio de su primera epístola. Básicamente, ya vamos a leer, por favor, primera de Juan capítulo 1, versículo de 1 al 4. Pero básicamente lo que el apóstol Juan dice al inicio de su primera epístola es: si crees en el testimonio apostólico, que es el testimonio de Jesús, vive gozoso. Esa es lo que podríamos resumir, lo que dicen estos primeros 4 versículos de primera de Juan. Por favor, leamos primera de Juan, versículo del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquellos que hemos creído en el testimonio de Jesús, tenemos el gozo, la seguridad de nuestra salvación. Hemos pasado de muerte a vida. Tenemos vida eterna. Tienen, dice el apóstol Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios, qué gozo maravilloso, amados hermanos, ya disfrutamos, pero, dice el final del versículo 36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida. Esta es una expresión dura, pero señala la real condición de los hombres en su estado natural desde su nacimiento. Podríamos decir que la Escritura señala al hombre en su estado natural como muertos que caminan, muertos que caminan. Podemos verlos sonreír, pero sabemos que por dentro lloran, pues estar desligado de Cristo es vivir en un estado de ansiedad. Estar desligado de Cristo es vivir en un estado de ansiedad. No se sabe cómo explicarlo, pero la verdad es que su corazón sabe que su tiempo se agota y que una eternidad en tormento es lo que espera a todos aquellos que mueren sin estar unidos a Cristo, un estado de ansiedad. El Señor Jesucristo señaló esta atroz verdad de la condición del hombre en su estado natural en las palabras que podemos encontrar en Mateo capítulo 8, versículo 21 al 22. Mateo capítulo 8, versículo 21 al 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El apóstol Juan, en torno a aquel que desprecia el mensaje, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, testimonio que fue tomado por los apóstoles y dándolo a toda la iglesia a través de las Escrituras, aquel que desecha el testimonio de Jesús, el apóstol Juan dice que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, sino que está sobre él. Y mis amados hermanos, si David expresó el peso de la mano de Dios cuando estaba sin confesar sus pecados, un peso que él sentía que sus huesos se secaban,
Qué atroz es que la ira de Dios se ciña en la existencia de un hombre. Es como esa espada siempre presente, constante sobre el cuello del impío, que de un momento a otro caerá sobre él. Amados hermanos, el hombre no nace en un estado neutral en torno a Dios. El hombre nace siendo enemigo de Dios, bajo su ira, condenado. La muerte y la oscuridad lo rondan como el momento definitivo de su existencia. Y después no habrá posibilidad de salir de dicho estado de condenación. Es impresionante conocer que este versículo 36 de Juan capítulo 3 es el único pasaje en todos los escritos de Juan, en su evangelio y en sus epístolas. Es el único escrito dentro de su evangelio y sus epístolas donde el apóstol Juan hace referencia a la ira de Dios. Y es impresionante al entender que lo hace en relación a despreciar el mensaje, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos traten de acallar las voces en torno a Dios airado con el hombre, esta es la realidad que se plasma en la existencia de los hombres que no se han aferrado a Cristo. El hombre sin Cristo es un ser pecador sin un Salvador, amante de transgredir la voluntad divina. Y ese estado no tiene otra respuesta de parte de Dios sino su ira, quien es santo, santo, santo. Donald Carson comenta: la ira de Dios no es un principio impersonal de retribución, sino la respuesta personal de un Dios santo que viene a su propio mundo, tristemente caído en la rebelión, y encuentra a pocos que quieran tener algo que ver con él. Tales personas están ya condenadas, termina señalando Carson. Tú que me escuchas y que has visto el mensaje de la fe cristiana como algo ridículo, quiero decirte lo siguiente: ten misericordia de ti mismo, humíllate, clama a Dios que te dé salvación al crear en ti la fe en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero cerrar esta enseñanza, esta reflexión en torno que el apóstol Juan ha tenido en este pasaje del versículo 31 al 36 del capítulo 3, quiero cerrarlo con las palabras de J.C. Ryle. J.C. Ryle expresaba: si la fe en Cristo trae consigo privilegios inmediatos y presentes, permanecer en la incredulidad es encontrarse en un estado de tremendo peligro. Si el cielo está muy cerca del creyente, el infierno debe estar muy cerca del incrédulo. Cuanto mayor sea la misericordia que ofrece el Señor Jesús, mayor será la culpa de los que la rechazan y desestiman. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios los bendiga, amados hermanos.